Dr. Carlos H. Lozano González. Hola, soy el Dr. Carlos Lozano, pediatra, neonatólogo y bioticista, para quienes no me conocen. En esta ocasión voy a hablarles sobre un tema que es el título de un libro, Entre médicos te veas, escrito por Ricardo Perea Merino. Llama la atención sobre lo más valioso que debe distinguir al médico, que son la honestidad y su capacidad. ¿Qué es preferible? ¿Caer en manos de médicos honestos o de médicos capaces? La honestidad es uno de los valores más básicos y universales, imprescindible para establecer una buena relación entre las personas. La capacidad, por otra parte, es un valor personal. Este valor es bien interesante. Se refiere a que desarrollemos la habilidad para ser capaces de lograr más cosas. Desarrollar el valor de la capacidad entonces nos da el poder de ser mejores que el promedio en diferentes áreas. ¿Cómo saber si es un buen médico? Bueno, aquel que está bien preparado y es honesto es al que consideramos nosotros un buen médico. ¿Qué es un buen médico? Para ser un buen médico, lo primero que tienes que ser es una buena persona. Si no eres una buena persona, pues tus características de valores creo que no van a ser las adecuadas para llevarte a ejercer la medicina en una forma satisfactoria. Satisfactoria desde el punto de vista de los dos factores que estamos analizando. El factor de la capacidad y el factor de la honestidad. Hay que considerar que el médico forma parte del ámbito de la medicina y la práctica médica implica una relación entre el médico, que es un agente activo, el enfermo, que es el agente pasivo o paciente, que es el que recibe la acción del primero, y la enfermedad o el problema de salud, que es el eslabón que une al agente activo y al agente pasivo o que los relaciona. ¿Qué categorías de médicos podemos hacer alusión que existen? Bueno, en cada categoría hay variedad y grados, pero en la honestidad no hay grados. Aquí se es honesto o no se es. Punto. Entre los médicos capaces hay unos que son más capaces que otros. Eso es un juego de aptitudes, de facilidades e inclusive de oportunidades. Basado en dos aspectos básicos que son la capacidad profesional y los valores morales, estas categorías de médicos podemos dividirlas en los que son médicos capaces y honestos, en médicos capaces pero deshonestos, en médicos poco capaces pero honestos, y en médicos que son incapaces y que además son deshonestos. Los médicos capaces y honestos son bien preparados, se actualizan y son honrados de nacimiento, educados con el respeto a los principios morales y ocupa el lugar más alto de su escala de valores. Se ganan la vida ejerciendo su profesión con eficiencia y probidad. Unos son careros, otros cobran honorarios promedio del lugar y época en la que se encuentran y algunos cobran poco. Cada quien está en libertad de ponerle precio a su trabajo, eso sí. A este respecto, cada peso que ganan los que cobran mucho, los que no cobran tanto y los que cobran poco, es merecido y es bien habido. Los hay comunicativos, amigables, circunspectos y serios. Unos tienen consultorios de lujo, otros consultorios modestos, y podría yo agregar que hay hasta quienes no tienen consultorio. Unos tienen mucha clientela y otros poca o ninguna. Jamás alarman indebidamente al paciente ni ofrecen falsas expectativas. No ocultan la verdad del padecimiento para lo que fueron consultados. Y estudian al paciente, manifiestan su opinión y exponen sus recomendaciones y permiten que el enfermo decida, libre de presiones por su propia voluntad. Bueno, cuando pasamos a los médicos capaces pero deshonestos, nos encontramos con médicos que también están bien preparados y están actualizados, pero no nacieron honestos, nacieron deshonestos
Y estos muchas veces, desde antes de abordarse en la medicina, sabemos que son individuos que buscan ventaja, están siempre viendo en qué forma pueden sacar provecho de las personas o de las cosas. Por lo general son comunicativos y sumamente atentos, amigables y simpáticos. Ejercen la medicina con un objeto primordial: hacerse ricos a como dé lugar y pronto. Son careros, pero también se adaptan a las posibilidades económicas de los pacientes. El interés es que entre dinero. Si son cirujanos, practican operaciones innecesarias en ocasiones. También internan pacientes que podrían ser manejados en el domicilio o hasta ambulatoriamente. Si vislumbran al paciente con recursos, solicitan una batería de estudios de laboratorio y otros, y casi como regla, perciben bonos de los laboratorios, de los gabinetes de rayos X y hasta de los hospitales. Médicos poco capaces, pero honestos. Se trata de médicos que ejercen la medicina con absoluto respeto a la ética. Son honorables desde que nacieron. No tuvieron la oportunidad de realizar estudios de posgrado ni de profundizar conocimientos en algún campo de la medicina. Se mantienen actualizados en los aspectos relevantes de la medicina general. Muy especialmente saben sus limitaciones, las aceptan y actúan en consecuencia a esto. Son respetuosos y, por ser honestos y autocríticos, se comportan con suma cautela. Brindan a sus pacientes amabilidad, buen trato, calidad humana y, sobre todo, la mejor opción para curarse. En esto tienen la sabiduría de saber referir un caso cuando lo juzga necesario. Médicos incapaces y deshonestos deben ser considerados como el enemigo público número 1. Son capaces de cualquier cosa. Su lema es: éntrale a todo y que no se te escape nada. Tapizan sus consultorios de diplomas que mandan a hacer o sin validez curricular. Prescriben medicamentos que ellos venden directamente. Carecen de autocrítica, por lo tanto, el peligro que significa su deshonestidad es causa frecuente de mortalidad. Tan mortal como la anterior es su inconsciencia de ser incapaces. Y lo inexplicable es que tienen clientela. Hay gente que lo sigue. Bien, este libro, Entre Médicos Te Veas, es verdaderamente un algo que no solamente los médicos debemos de echarle una revisadita y leerlo, sino también el público en general. Pudiera ser múltiples las reflexiones que se pueden hacer sobre este texto. Pudieran darse puntos a favor o en contra en cuanto a el contenido del libro. Pero darlo a conocer fue con el fin de hacer un autoanálisis, además de tratar de ubicar la conducta de los médicos con los que somos médicos nos relacionamos diariamente y que a veces no entendemos su proceder. La cuestión y el interés de presentar Entre Médicos Te Veas es invitarlos a leer el libro en forma completa, que contiene otros aspectos de importancia para comprender, diferentes a los que ya señalé, y para mejorar el ejercicio de la medicina, en los dos sentidos: en el sentido de el que practica la medicina y en el sentido de quien recibe los beneficios o el servicio de la medicina. Quiero agradecerles su atención y volveremos en una próxima oportunidad a estar con ustedes. Muchas gracias. Dr. Carlos H. Lozano González.